haya sido así siempre no es argumento de nada. Bueno, cuando te digo que ha sido así siempre, me refiero a que, bueno, tú puedes hacer una crítica a la economía del status quo, pero hasta dónde, y tal vez, te digo, con esta contribución se podría cambiar eso. Bueno, espérame, lo que pasa es que en nuestra conversación no hemos ido, esto es un libro fundamentalmente de teoría económica. Okay. Cuando hago referencia todo empezó por la cuestión del status quo. Sí. Cuando es una crítica al status quo me refiero a toda la línea neoclásica de pensamiento económico, que es la que, por decirlo de alguna manera, la que se enseña en las universidades. Aquel modelito de oferta y demanda, donde hay una serie de agentes que son racionales, tienen un comportamiento hedonista, egoísta, entonces siempre están situados en una posición de máximo, lo que andan buscando es el mayor placer que le provoca el consumo, y en ese mercado, un mercado impersonal, que el mercado lo que se encarga es de sopesar lo que son los deseos de consumo respecto de la capacidad productiva social, y entonces se establece un precio, y en ese precio todo el mundo está en una posición de máximo y nadie tiene capacidad de intervenir en ese mercado. Esa es la idea que enfrenta un poco. Excelente. Vamos a una pausa, Osvaldo, y vamos a seguir con este tema tan interesante sobre el libro Crítica a la economía del status quo. Nos vemos después de la pausa. Gracias por continuar con Visión Empresarial, y vamos a la última parte de este programa, que es la última parte también del debate de la semana. Estamos conversando con Osvaldo Montalvo, quien es economista y autor del libro Crítica a la economía del status quo. Osvaldo, nos quedamos discutiendo un poco lo que era la teoría económica y que es la base fundamental de tu libro, pero hay una parte que tú planteas, me tomé el tiempo para leer lo que es el papel de los economistas, y tú haces un símil, tú haces un paralelo con lo que es el papel que hacen los abogados. Todo el mundo tiene que tener un abogado, y obviamente sabe que tiene que defender, y a veces defiende una causa contraria, o más que contraria, una causa que él sabe que no, si un defiende a un culpable. Defiende a un culpable, y el culpable puede ser culpable, puede ser no, tiene derecho a hacerlo. Tiene derecho a hacerlo. Sin embargo, en este caso los economistas, donde tú dices, en el economista, dice, el oficio de economista, o dime quién te paga y te diré qué opinas. Y a mí me mueve a reflexión esto, porque cuando tú oyes las personas que son en la oposición desde el punto de vista político, todo está mal en la economía. Cuando tú estás en el gobierno, todo está bien. A los 5 minutos. En la economía. De hecho, alguien decía que si tú quieres resolver un problema de la oposición, tú le haces un nombramiento del economista del gobierno y todo se va a resolver. ¿De acuerdo? Ahora, eso no es de alguna manera una de las explicaciones que tiene ese status quo al que tú haces referencia, y esas condiciones de status quo al que tú haces referencia en términos económicos. Si no serán culpables los economistas en parte de mantener esa situación. Lo que pasa es que los economistas, como los motoconchistas, necesitan trabajar. Está muy buena esa reflexión. Sí, pero está bien. El motoconchista no tiene alternativas. ¿Y el economista? Sí. ¿Seguro? Claro que sí. El economista puede ejercer la economía en una empresa, por ejemplo. En la empresa no se ejerce la economía. La economía, como está conceptualizada, bueno, el padre alemán dijo que sí. Tú puedes, bueno, ya tú te conviertes en administrador de empresa. No, porque tú puedes trabajar en el área de pronóstico, por ejemplo, y puedes hacer tus proyecciones en base a información económica. Sí, sí. Pero a lo que vamos es el currículum de la economía como ciencia social está muy direccionado hacia la macro, o sea, hacia lo que es la hacienda pública, la economía nacional. De hecho, dentro de ese mismo anexo, hay una parte que habla de la necesidad de tener la razón. ¿Por qué la necesidad de tener la razón? Porque en el debate económico uno se pregunta, por ejemplo, en el caso de Keynes, que yo dedico un capítulo bien largo a Keynes, ¿por qué Keynes suscitaba críticas que eran tan histéricas?
¿Por qué? ¿Por qué eran tan rabiosas? Porque tú y yo podemos estar en desacuerdo sobre el partido que nos gusta o sobre si Lakers o Boston o si México y no tenemos que pelear ni no tenemos, ¿verdad? Simplemente, bueno, esa es tu idea y yo tengo la mía. ¿Y por qué cuando se trata de estas ideas sobre la conducción económica, las diferencias son tan dramáticas? La respuesta es que la economía trata de intereses y el punto que yo trato de establecer es que tratándose de intereses no hay por qué escurrir el tema, no hay por qué escurrir el bulto. De hecho, la economía trata específicamente de intereses materiales. O sea, de lo que la economía trata es del tener, de que yo quiero tener más dinero, yo quiero tener más propiedades, gastar yo más. quiero tener edificios, yo tengo que tener muchos carros, yo quiero, la economía trata de eso. Entonces, y que es uno de los supuestos, inclusive, entonces, de la teoría del consumidor. Y eso ni siquiera es invento mío. Hay un libro del profesor Stigler que se llama el economista como predicador, que donde él dice que a él le sorprende que los economistas, cuando uno le diga que dicen o hacen lo que maximiza su renta, se ofenden. Sin embargo, ese mismo economista en su cátedra lo que enseña es que el agente racional lo que hace es maximizar su renta. Entonces lo que le está diciendo el comentarista es, mira, tú como economista estás haciendo lo que... Entonces le ofende lo que él mismo plantea. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay una forma, digamos, como de prejuicio. ¿Por qué? Porque la labor del científico se supone que es altruista, que es desinteresada. Y que es objetiva. Y que es objetiva en el sentido de que él no tiene nada que ver con eso. O sea, él es un analista completamente imparcial. Que esa es parte de tu crítica a los economistas, que tú dices, bueno, dicen que son objetivos, sin embargo, trabajan en función de intereses. La defensa más abierta y más equilibrada de la economía de mercado, a donde nos lleva es al óptimo de Pareto. ¿Cuál es el óptimo de Pareto? Es un concepto rebuscado para nosotros decir que es la situación mejor para todos como colectividad. Así como uno está mejor con dinero que sin dinero, el óptimo de Pareto lo que te dice, mira, es una situación donde todos en colectividad estamos en la mejor forma posible. ¿Pero por qué estamos en la mejor forma posible? Porque materialmente tenemos más que en cualquier situación alternativa. Es decir, por donde quiera que el economista se tire, va a estar defendiendo intereses. La posición más, digamos, la posición que debe tener mayor apoyo en términos de colectividad es el óptimo de Pareto, pero el óptimo de Pareto se trata exactamente de la defensa de intereses. Entonces, no es tan malo. Yo digo, pero lo que pasa es que la objetividad no existe entonces en este caso. Bueno, ahí es donde, por eso yo propongo que se diga quién te paga. Porque así yo sé que si tú trabajas para un importador, tú lo que vas a defender es el libre mercado. A los importadores. Y el libre mercado. Porque entonces eso va a mejorar los precios y se van a favorecer los consumidores. Ahora, si tú trabajas para un productor local, tú vas a favorecer la protección. O si trabajas para el Estado, obviamente. Entonces el país no puede vivir sin un Estado. Si tú trabajas para una asociación de industriales, entonces tú vas a atacar el gasto público porque entonces yo lo que estoy diciendo es hasta natural que uno defienda ciertas perspectivas, pero para que el debate sea mejor informado, lo importante es uno decir en qué esquina uno anda. Y de esa manera ya yo puedo decir, serio. Ya yo sé más o menos por dónde, porque cada interés tiene su teoría. Osvaldo, cuando tú hablas de Keynes y haces los planteamientos y el análisis interesante de Keynes y profundiza en él, aquí hay un elemento que yo lo voy a relacionar con lo que está pasando en la realidad y en la economía, sobre todo la economía internacional. Dicen ahora que siempre vamos a tener que volver a Keynes, que el mercado no responde y que el mercado realmente, tal como lo plantea la teoría